están? Bienvenidos a Aquí se debate, como siempre, aquí en CNN Chile, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Hoy el tema es un tema que tarde o temprano nos toca a todos, las pensiones. Hay un proyecto que va a ser explicitado en los próximos días por el gobierno, pero ya sabemos sus principales lineamientos. Y por otro lado, también conocimos de la propuesta de Sebastián Piñera, pero nos vamos a centrar también en confrontar posiciones. ¿Son buenas o no soluciones? ¿Hay que ir más allá o no? Bueno, vamos a conversar hoy día con dos invitados, así que vamos de inmediato con ellos. Le damos la bienvenida. Diputado Felipe Musí, bienvenido, gracias por acompañarnos, diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda, junto también con el diputado Daniel Farcas del PPD. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Mónica. Primero, quisiera preguntarles respecto de el proyecto del gobierno. ¿A favor o en contra de la propuesta del gobierno y por qué? O mejor dicho, reformulo incluso la pregunta. ¿Cuál de las dos propuestas que hemos conocido, la que va a llevar adelante el gobierno o la de Sebastián Piñera, es la mejor y por qué? ¿Diputado? Bueno, yo claramente, después de haber estado hoy día en una reunión con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con el ministro Izaguirre, tengo la convicción de que la propuesta que estamos hoy día como gobierno impulsando cumple con los requisitos de tres elementos, a mi juicio, fundamentales. Es responsable, es seria, es de largo plazo, pero además es una política que va en directo beneficio inmediato de aquellas personas que tienen pensiones que hoy día necesitamos arreglar y componer rápidamente. Y quisiera partir este programa justamente en esta conversación felicitando a la presidenta Bachelet, porque hoy día justamente ha tenido un gesto de flexibilidad que implica que los adultos mayores en el Metro Santiago no van a tener restricciones. Pero después No, pero es que tiene que ver... Dijimos que corresponde al diputado para que no nos vayamos del tema. Okay. Diputado de Musí. A ver, yo fui miembro de la comisión de esta mesa de trabajo para buscar el acuerdo nacional durante 6 meses, que terminó de forma bastante abrupta. Yo creo que es una mala reforma. Básicamente, primero, porque no prioriza, no se mete la mano al bolsillo, no pone ni un solo peso del Estado. Segundo, ¿cómo busca mejorar las pensiones, particularmente de la clase media? Porque no mejora las pensiones de la gente vulnerable en el corto plazo. Lo hace a costa de los propios trabajadores. No, sí lo hace. Y además creo que es una propuesta que finalmente no va en la línea de lo que se busca. O sea, hoy en día el gobierno ha priorizado otras materias, gratuidad, una cantidad de recursos impresionante, y hoy en día vemos que no se mete la mano al bolsillo en el tema, uno de los temas más importantes, las pensiones de nuestros adultos mayores, y ahí yo quiero ir inclusive más allá. Yo no sé hoy día, la verdad, y lo digo con toda sinceridad, no sé cuál es la razón por la cual se atrasa esto. Yo no sé si efectivamente hay diferencia dentro de la nueva mayoría y tienen que seguir discutiendo y negociando algunos temas puntuales, o si de frente la propuesta del gobierno, del presidente Piñera, de alguna forma los descolocó, porque tal vez no con muchos recursos, haciendo un esfuerzo, propone temas bastante interesantes y bastante innovadores. Vamos a hablar de los recursos, que no son pocos los que compromete Sebastián Piñera. A ver. Porque justamente la propuesta del presidente Piñera va en función de utilizar recursos del Estado para poder complementar lo que se está haciendo. La propuesta que se está trabajando por parte de la presidenta Bachelet va justamente en una propuesta que es solidaria, que implica un 5% que va a tener un efecto inmediato en las pensiones de aquellas personas que hoy día están jubiladas con pensiones bajas. Vamos a separar por temas. Lo primero, entonces, respecto de si todo para la cuenta individual en este 5% adicional o si es bueno un componente de solidaridad en este 5% que sería con cargo al empleador. ¿Qué les parece? ¿Es bueno que haya un 3% que va a la cuenta directamente y un 2% que es componente solidario? Una sociedad que es básicamente individualista tiene que tener componentes solidarios que vayan en beneficio de aquellos que ganan menos, de aquellos que tienen menores habilidades y destrezas, por supuesto, para poder generar los recursos para tener una pensión más alta, y también de las mujeres. Y en ese sentido, este 5% tiene un efecto redistributivo muy importante. A ver, yo bien claro, yo creo que nuestro país tiene que ser un país solidario y no me cabe duda de que la propuesta del presidente Piñera es solidaria. Primero, el 5% finalmente lo terminan pagando los trabajadores, aunque sea a cargo del empleador, y eso lo dice cualquier economista y es algo que estamos más o menos todos de acuerdo. Nosotros creemos que ese 5% o ese 4% tiene que ser 100% del trabajador. ¿Y qué mejor recurso bien utilizado que los impuestos que algo solidario? Al final de cuentas, hoy en día, utilizar bien los impuestos es solidario, y eso es lo que justamente busca esta propuesta. Aumenta de un 0,8% del gasto del PIB en pensiones solidarias a un 1,14%, o sea, un 0,34%, son 918 millones de dólares extras que se están poniendo, que no tenemos hoy día cómo gastar. Y yo creo que la diferencia con la propuesta de la presidenta Bachelet es que... No, pero es importante esto. La propuesta del presidente Piñera, que yo por supuesto creo que está hecha con buena fe, pero es una propuesta que involucra y comprometió hoy día recursos que no tenemos. La propuesta que hoy día nosotros estamos trabajando implica este 5% que es solidario en beneficio de las mujeres y de aquellos que ganan menos, y fundamentalmente no coloca ningún peso adicional. Quiero plantear dos cosas. Primero,
Yo creo que a plantear nadie algo. le cabe duda de que si alguien sabe macroeconomía y de las finanzas del país, al presidente Piñera. Eso es lo primero. Lo segundo, hace un par de semanas atrás se aprobó un proyecto de ley que para el año 2019 se están gastando $1.000 millones solamente en aumentar del 50% al 60% la gratuidad. Lo estoy poniendo para ponerlo en la balanza. Hoy en día, lo que está proponiendo la presidenta de Chile Aclaremos es de que esa es la clase media chilena, para que no queden dudas de que No, está bien. ese decir Aquí no estamos es todos gente de acuerdo. no es gente que Aquí sea estamos todos de acuerdo, pudiente o que tenga Daniel, recursos aquí para... estamos todos de acuerdo que un joven no se puede quedar fuera de la educación superior por falta de recursos. El tema es cómo vamos a utilizar los pocos recursos del país. El presidente Piñera ha dicho, oye, nosotros vamos a volver a crecer entre 3 y 4% de aquí a una cierta cantidad de años, y lo que él hace, no me cabe duda que es responsable. Y ojo, del 5%, solamente para terminar, después Mónica. hablamos de financiamiento, pero una cosa antes. Del ¿Qué es más 5%, solidario? es que yo creo que es importante. Sí. Del 5%, 3 en teoría va para el trabajador y un 2% va a ir a un fondo solidario que suena muy bonito, pero no sabemos muy bien de qué se trata. No, ¿sí sabe? El primer año de ese aumento, de ese 2%, porque no el 2, es una parte de eso, el primer año completo, inclusive de un trabajador que gana el sueldo mínimo, va a ir a intergeneracional, o sea, a mejorar las pensiones de la aquellos clase que hoy día media. están pensionados, pero Sí. ¿qué mejor? Entonces, ¿Qué mejor? un trabajador que hoy en día gana el sueldo mínimo, estamos quitándole recursos a sus futuras pensiones. No es Eso así, no es así, no es ¿Por qué así. no? Dejemos que el diputado Farkas Es conteste. justamente al contrario de lo que dice el diputado de Musi. Aquí lo que tenemos es un fondo que va a incrementar en un 3% el ahorro de esa persona que gana el sueldo mínimo hoy día, que proyectado a 20 años significa entre un 30 y un 40% más en su pensión, y además vamos a generar inmediatamente un aumento que esperamos dentro de un año vaya reflejado directamente en aquellas personas que hoy día tienen bajas pensiones. Por tanto, es una situación que a mi juicio es No, un segundo especialmente para poder positiva. intervenir. Para poder intervenir. A ver, Es que- aquí hay dos caminos. O uno que plantea, el gobierno actual que plantea que en el fondo todo este incremento venga del empleador, y otra opción que se plantea que parte del incremento de las pensiones va a ser con cargo al empleador y otra parte la va a poner el Estado. ¿Por qué una es mejor que la otra? A ver, yo primero quiero complementar lo que dice Daniel. Yo me imagino que tú sabes de que lo que ha propuesto el gobierno, todavía no es oficial, pero lo que ha propuesto el gobierno es de que el primer año va a haber un aumento de cotización del 0,8%. Ese aumento de cotización del 0,8% va a llegar a 5 en algún minuto con la finalidad que tú dices, un 3% para el trabajador, administrado por un ente del Estado nuevo, y el 2% de este fondo solidario que se distribuye en intergeneracional, en intrageneracional y en el tema mujeres. Lo que está planteando el gobierno, y lo ha planteado en diferentes oportunidades, es que ese 0,8% que se va a aumentar el próximo año, en la totalidad va a ir a intergeneracional, a esa gente de la clase media que yo comparto que hay que ayudarla. La gran pregunta, y aquí no me cabe duda, Daniel, que estamos todos de acuerdo en que tenemos que mejorar las pensiones. No solamente las vulnerables, sino que también especialmente los de la clase media. Y la gran pregunta es cómo lo hacemos. ¿Le quitamos recursos a los actuales trabajadores para hacerlo, o sea, un sistema mini reparto, o el Estado prioriza, como priorizaron en gratuidad, como pueden priorizar en cualquier otro tipo de Diputado proyecto, Farkas. y se destinan recursos justamente A para ver, eso? yo quiero refutar lo que dice el diputado Musi en el siguiente sentido. Primero que nada, efectivamente acá hay un grado de solidaridad y ciertamente ese 0,8% inmediatamente va a ir a lo que necesitamos solucionar hoy día, que son las pensiones de las personas que hoy día tienen lamentablemente que sobrevivir con un monto que es absolutamente inaceptable y es invivible. Y entonces, ¿tú compartes conmigo el 0,8, entonces se le va a quitar al trabajador y no va a es que ir a se le los va que a lo quitar necesitan? ¿Por qué hablan de trabajador. 0,8? Porque va a partir el primer aumento va a ser del perfecto, 0,8. ya, Para explicar ok, lo que dice sí, el diputado, es que- no vamos a partir ya. un 5%, esto va a ser progresivo en el Exactamente. tiempo. Ok, es que Y el hagamos primer de nuevo 0,8 es que y el sí, primer ya. total para la Es que para la confundieron porque estaban hablando después del total y no del primer año. Así que hagamos eso, están hablando del primer año. Ok, Efectivamente, ya. y aquí hay un tema que es intergeneracional, como bien se dice, y otro tema que tiene que ver con, obviamente, las mujeres, y particularmente con ir inmediatamente en aquellos que hoy día están jubilándose año o están estamos jubilados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que efectivamente ese 0,8% va a ir inmediatamente a mejorar las pensiones, pero gradualmente y en pocos años, obviamente vamos a impactar en lo que están ahorrando los trabajadores. Y aquí un tema fundamental, vamos a colocar incentivos en esta ley, según lo que nos ha informado el ministro Valdés, por ejemplo, para que las mujeres puedan trabajar unos años más y aumentar su jubilación en un 40%. Por ejemplo, es de las cosas positivas e importantes y yo creo Ya vamos a entrar en eso, pero más antes, significativas que está viendo este periodo. hubo una crítica también de parte del ministro de Hacienda, y quiero ponerla sobre la mesa, que decía que la propuesta del gobierno tiene efecto inmediato y que la de Sebastián Piñera iba a tener efectos reales a 45 años. Algunos dicen eso es engañoso porque en el fondo toda propuesta en régimen se demora en estar en vigencia, y también la que va a proponer el actual gobierno. Pero al final el tema de debate
central es ¿cuándo tiene efecto una y otra propuesta y en qué medida? A ver, Mónica, yo primero conozco mucho al ministro Rodrigo Valdés, tengo una excelente opinión de él, me tocó trabajar mucho tiempo, casi 6 meses en esta mesa de trabajo, y le critico sí el haber cerrado abruptamente esto, entonces tengo una buena impresión de él. A mí no me cabe duda de que estaba o desinformado, simplemente con una minuta que puede haber estado dando vuelta, y igual de esa minuta tampoco puede haber sacado esos números, así que yo creo que aquí no es que haya mentido, sino que yo creo que estaba desinformado, porque si no, claramente estaría faltando la verdad. ¿Y por qué lo digo? Porque el presidente Piñera en su propuesta ha dicho que de aquí al 2022, o sea, en sus 4 años de gobierno, va a aumentar paulatinamente del 0,8%, que hoy en día se gasta en pensiones solidarias, o en pensiones en general, sin contar otro tipo de pensiones, en pensiones solidarias, se gasta hoy en día un 0,8% del PIB. Va a ir a 1,14. Va a ir a 1,14, o sea, 0,34%, discúlpame, solamente para terminar, lo cual equivale a casi 1.000 millones de dólares, que vuelvo a decir, yo creo que venía a cuestionar al presidente Piñera por responsabilidad fiscal, financiera, creo que no es el lugar por lo menos para hacerlo. Yo tengo... Para cerrar, porque usted quiere la pausa y después volvemos. Ok. Pero yo creo que lo más importante aquí es no solamente decir que la calidad profesional del ministro Valdés no solo no está puesta en duda, sino que además él ha dado muestras de ser una persona ponderada, de ser una persona responsable, y justamente dentro de nuestra propia coalición yo creo que él ha dado señales muy claras de lo importante que es tener equilibrios macroeconómicos, y ha sido uno de los que ha colocado el eje en el crecimiento económico, en el desarrollo, y por supuesto que esto nos va a llevar a un Chile mejor con mayor equidad. Dicho esto, obviamente la propuesta del presidente Piñera es mucho más lenta en tener efecto que la propuesta del gobierno, y eso no cabe duda, por lo mismo que decía el diputado de Musi. Nuestro 0,8% que va a ser como se va a iniciar este proceso, va a ir directamente en apoyo para que las personas que tienen hoy día una pensión baja efectivamente puedan complementarla y mejorarla rápidamente. Y eso claramente es una diferencia. Si se expresó en una cantidad de años adecuada o no, pues eso lo podemos discutir. Yo creo que no hubo ningún afán de... 45 años, yo creo que hubo un error garrafal sin querer. Yo creo que probablemente no es el elemento esencial de la confusión de... Probablemente se refiere al régimen. Le hago una pausa entonces y a ustedes también los invito a hacer una pausa. Aquí se debate. Al regreso vamos a conversar de, finalmente, qué opciones hay para mejorar las pensiones, a qué edad las mujeres debieran finalmente jubilarse. Eso y mucho más lo conversamos al regreso en Aquí se debate. Existen palabras claves en la vida. Te quiero, salud, ahorro, viajes. Y de los viajes nacen recuerdos, lugares, hogares. El hogar nos regala sonrisas, proyectos personales, profesionales, de nuestros hijos. Y de un hijo nace inspiración y seguridad. Hay palabras claves, algunas que todos usamos, otras que solo yo conozco. Palabras que nacen de un quiero, y con Grupo Security hay 7 formas, 7 empresas donde se convierten en puedo. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Un nuevo año, una nueva oportunidad. Es tiempo de BMW Expo 2018. Tu modelo 2018 a precio 2017. Con oportunidades únicas. Tu BMW, tan cerca como nunca lo imaginaste. Solo durante agosto. Un mes, una oportunidad. En Claro Empresas, vemos la transformación digital como una oportunidad de incorporar nuevas soluciones de comunicaciones fijas, móviles, roaming, cloud y TI a tu negocio. Así mejoras los procesos, bajas los costos e impulsas tu crecimiento. Contamos con soluciones a tu medida y escalables alojadas en el mejor data center de Chile, con infraestructura 4G a nivel nacional y con el respaldo de América Móvil. All New Kia Rio 5. Vive la ruta del rock con Río y participa por un viaje a Río en kia.cl. Hay manchas que no salen ni siquiera con los mejores detergentes. Es tan frustrante. Vanish es diferente. Su fórmula remueve 100 manchas distintas en el primer lavado. Confía en Vanish y olvídate de las manchas. El quitamanchas número 1 en el mundo. Ahora encuéntralo en sus nuevos repuestos económicos. Pruébalos. El mundo se basa en la confianza, el amor, la familia, el trabajo y la salud también. Porque si tu hijo despierta con fiebre en la noche, necesitas confiar en alguien que te ayude. Si tienes que ir a una clínica, necesitas confiar que cuentas con las mejores alternativas. Y cuando estés en la búsqueda de un especialista, necesitas confiar que cuentas con los mejores. Corre, viaja,
baila, salta, ríe, vive. Porque cuando sientes confianza, realmente te sientes seguro. Confío en Colmena. Continuamos en Aquí se debate aquí en CNN Chile. Antes de pasar a, por ejemplo, quién debiera administrar estos recursos extras, que en un caso se plantean las AFP, en otro caso se plantea un ente público, se supone que una burocracia liviana, es lo que ha dicho el gobierno. Antes de hablar de eso, quiero brevemente dedicar un par de intervenciones solamente a el tema de cómo se financia esto. Realmente, porque va a requerir recursos extras ambas propuestas. O sea, no va todo con cargo al empleador. ¿En qué sentido? En que el Estado, por ejemplo, es empleador, por lo tanto, en cualquiera de las dos propuestas va a tener que hacer un desembolso. En el caso de Sebastián Piñera, además, hay un compromiso de incrementar en cerca entre, los cálculos van 830, 900 y algo millones de dólares el pilar solidario. Entonces, mi pregunta es, si va a requerir recursos extra, hay dos opciones. O más impuestos o redestinar gastos o crecimiento. ¿Cuáles de las opciones son y cuáles? ¿Ah? O los trabajadores. No, sí, claro, también. Pero lo que yo veo es que finalmente, más allá de los trabajadores, requiere un aporte extra ambas propuestas del Estado. ¿Por dónde se financia y si es real la forma que propone el adversario de este debate para financiarla? ¿Parto o parte? El que quiera. Bueno, yo creo que aquí hay dos escenarios muy distintos. Uno que es una propuesta que está claramente financiada, que no requiere que el Estado coloque ni un peso adicional en un organismo que va a ser público, pero que va a ser muy liviano, tal como... Como empleador sí va a poner más plata. Como empleador sí, pero un gran empleador en Chile, pero es digámoslo. marginal dentro del total. Es marginal dentro del total. 200 millones de dólares en la propuesta de ustedes. Está bien, pero es una cifra que es abordable. Lo que yo creo que hoy día es responsable es actuar con un presupuesto que ya va a estar restringido, producto de los compromisos que hemos asumido, y Felipe está en la Comisión de Hacienda, así que sabe perfectamente bien que hemos asumido una serie de compromisos en educación, en salud, en infraestructura, que hacen que el presupuesto del próximo año esté bastante acotado. Por lo tanto, la propuesta que está haciendo hoy día la Presidenta con su equipo económico a mí me parece que es razonable, que además es cumplible y que tiene un efecto inmediato en las pensiones, que es algo muy importante. Sí. A ver, aquí hay dos gastos grandes. Uno es con respecto a los trabajadores del Estado y otro es con respecto a los beneficios que se le quieren entregar hoy en día a las personas más vulnerables y a las de clase media. Y con respecto a los recursos de los trabajadores del Estado, es algo que obviamente se va a tener que hacer, yo pienso, a través de hacer más eficiente el Estado, que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tenemos. Con respecto a los beneficios que podamos dar a la gente que lo necesita, desde la clase media para abajo, aquí hay dos propuestas bastante claras. Lo pagan los propios trabajadores, a través de este fondo supuestamente solidario, que efectivamente es solidario, pero tiene temas bastante regresivos con el tema intergeneracional. Pero no lo pagan los trabajadores, lo pagan los empleadores, porque hay que colocar que ese 5% va a ser de cargo fundamentalmente del empleador. El economista en la primera clase sabe de que al final se terminan traspasando esos costos. Veamos cómo se traspasan esos costos, que esa es otra discusión. Pero Daniel, y para terminar, y lo que propone el presidente Piñera es de que esos casi 1.000 millones de dólares va a ser pagado por el Estado. Aquí el presidente Piñera nunca ha planteado y no va a plantear aumento de impuestos. Y aquí, digamos las cosas, y yo creo que en esto, Daniel, tú compartes conmigo, hay muchos recursos del Estado, las pensiones mal pagadas. Por ejemplo, las pensiones de las Fuerzas Armadas, ya estamos pagando 4 veces. De gendarmería. Yo creo que eso debería ser parte de esta propuesta de discusión. Todo eso, y sumado a las ineficiencias del Estado. Hay que recordar que hoy en día hay un pic de personas contratadas en horario. Entonces, yo creo que el Estado chileno, y aquí, sin que sea del gobierno uno u otro, yo creo que podemos hacer más eficiente y eficaz el gasto que hay. Perdón, vamos a otro tema porque si no se nos va a acabar el tiempo. ¿Quién administra? En el caso de la propuesta de Sebastián Piñera, que se mantienen las AFP, ellos administrando en el fondo los nuevos recursos, y en el caso de la presidenta Bachelet sostiene que, o propone que hay un nuevo ente, dice, público de baja burocracia. Ahora, de inmediato la pregunta es, ¿por qué lo que es bueno para esta nueva cantidad de plata no les parece bueno para la anterior? ¿Deberían ser los trabajadores o no los que decidiéramos finalmente dónde queremos que esté nuestro dinero? A todos les gusta mucho la libertad. ¿Por qué no decimos nosotros, por ejemplo? Abro el debate. ¿Quién administra y por qué? Yo creo que aquí hay un sistema mixto que se está proponiendo que tiene que ver con una opción que ha tomado el gobierno, a mi juicio, bastante criteriosa, que es que, por un lado... ¿O popular? No, yo creo que no es tan en absoluto populista, porque no es terminar con la AFP. Usted le puso populista. No, yo sé, no es en absoluto terminar con la AFP, ni hasta malos consejos que ha dado un señor Mesina, por ejemplo, que ha hecho que millones de chilenos, si lo hubiesen seguido, hubiesen perdido parte de sus pensiones. Yo creo que muchos perdieron. Yo creo que la responsabilidad máxima de la demagogia y el populismo se refleja. Está bien, pero vamos, este es un consejo que va a tener, obviamente, la posibilidad de tener a 7 personas,
confirmadas por el Senado, que va a ser lo más liviano posible y que la diferencia que tiene es que, como ocurre en Canadá, esto es compatible con un sistema que además tiene una capitalización individual. ¿Y por qué me parece importante que así sea? Porque obviamente, y aquí está la segunda pata de esta legislación que esperamos podamos discutir, viene una serie de mejoramientos a lo que es hoy día el sistema de la AFP. Y el diputado de Musi sabe perfectamente que esto lo hemos discutido y lo hemos conversado muchas veces. Acá hay que regular las comisiones, hay que regular también aquellas áreas más ocultas del sistema y después de varias décadas, yo creo que llegó el momento de colocar la cascada del gato. ¿Por qué es mejor que se quede todo en manos de la AFP? A ver, no es mejor todo que se quede en manos de la AFP. Yo creo que los trabajadores tienen que tener la posibilidad de elegir. Y yo creo que aquí de verdad tenemos que escuchar a la gente. La gente tiene derecho a elegir. Yo voy a ser bien claro. Aquí el gobierno ha propuesto la creación de este ente liviano. Quiero decir bien claro que el ente liviano de Canadá, tengo entendido que tiene alrededor de 1.200 personas. Liviano no sé qué tanto es. Pero... Y además tiene rentabilidades bastante interesantes porque permite invertir en inversiones que hoy en día las AFP no pueden hacer. Si ustedes me preguntan a mí, y el presidente Piñera tampoco en esto ha sido zanjado, sino que nos ha comentado este tema, yo personalmente creo que se podría avanzar y de repente para zanjar esto, porque hay gente que quiere que el Estado, confía más en el Estado, y hay gente que no confía en el Estado. Si ustedes me preguntan a mí, de repente de frentón, decir, ¿saben qué más? Una institucionalidad que administra fondos de pensiones, AFP, estatal, podría ser una salida para que la gente pueda elegir si finalmente quiere tener su plata no quedan en una institución. Me gusta que se haga una solución positiva. Mire, hemos avanzado en este debate, estupendo. Ahora, para cerrar, porque nos quedan súper poquitos minutos, hay una propuesta de Alejandro Guillé que me interesa, que es su candidato, diputado Fargas, que me interesa discutir. Él ha prometido que la pensión más baja no va a ser más baja que el sueldo mínimo. ¿Es eso posible económicamente en Chile? ¿Y apoyando esta línea de propuesta? Por supuesto que es posible, va en la misma línea que está poniendo el gobierno. Lo que pasa es que las cosas tienen gradualidad y lo que ha dicho el senador Guillé, que tiene toda lógica, es que en un plazo de 8 años, obviamente esto va a poder llegar a ser una realidad. ¿Por qué es tan importante lo que está proponiendo hoy día el gobierno y este plan de 5%? Una pregunta, ¿tiene letra chica eso, no? ¿Qué pasa con los que no cotizan? ¿Qué pasa con los que no cotizan? ¿Con los que tienen laguna, los sueldos bajos? Probablemente tengamos que trabajar mucho más los detalles de esta propuesta y ver cuáles son las excepciones. Por ejemplo, si no tenemos los detalles, ¿cómo sabemos que se puede en 8 años? Porque, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy día con este 5% es también la obligatoriedad, y en esto el diputado Musillo lo mencionó a la pasada, pero tiene que ver también con aquellas personas que están hoy día en horario y que efectivamente no cotizan. Aquí viene una obligación de cotizar, entiendo yo, de un 15%, que obviamente va a cambiar las reglas del juego y que va a ser posible que efectivamente tengamos pensiones de esa naturaleza. ¿Sí? Por supuesto, esto es una realidad a 8 años. Si uno analiza bien, hoy en día las pensiones van desde los 100.000 pesos hasta un poco más arriba. Eso cuesta el 0,8% del PIB. Si nosotros queremos aumentarla en 2,5 veces, de 100 a 250 más o menos, estamos hablando que esto debiera costar a lo menos 2% del PIB. 2% del PIB son alrededor más de 5.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que son recursos importantes, yo creo que tenemos que sopesarlo. Pero lo estamos midiendo en 8 años y obviamente también hay que tomar en cuenta la capitalización individual y cómo opera este intergeneracional y también... Algo muy interesante que a mí me gusta mucho... Tenemos que estudiarlo, no sé cómo comprometen fechas si no... Es que lo de los 8 años tiene lógica. Cuando el senador Guillé habla de los 8 años, justamente tiene que ver con que en 8 años esto va a estar en régimen y vamos a llegar ya a la cotización del 5%. Por lo tanto, si uno quisiera hacer una redistribución efectiva, obviamente tiene recursos incluso mayores de lo que está nombrando el diputado de Musi para poder hacerlo. Pero obviamente... Pero como habría que echar mano más del 2%... Mónica, yo creo que siendo inteligente, Mónica, Daniel, siendo inteligente, a mí una de las cosas que me gustó de la propuesta de Piñera, y de verdad lo digo en serio, es que es bastante innovador. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? No, porque hay cosas que yo creo que se podrían mejorar. ¿Sabes qué? Es de que él dice, por ejemplo, todos los que son pensiones solidarios y el PMAS, que es para ampliarlo a la clase media y todo, él empieza a decir, ¿sabes qué más? A los 70 años que aumente esa pensión. Que a los 75 siga aumentando. Pero el tema propuesta del 5% que está haciendo el gobierno, por ejemplo, cuando decimos que las mujeres que decían posponer su pensión en 5 años tengan un 30% o un 40% adicional. A lo que voy, Daniel, es que yo creo que por ahí vamos en un camino correcto con los incentivos. A lo que voy, que hoy en día la pensión básica solidaria es de 100.000 pesos, y lo que está proponiendo el presidente Piñera es de que, por ejemplo, el día de mañana, escúcheme, el próximo año,
la persona que hoy en día tiene 80 años que recibe la pensión básica solidaria va a recibir 150.000 pesos. Para cerrar, tienen 30 segundos cada uno para explicarme por qué, si en varias ocasiones he escuchado que creen que las mujeres tienen que jubilarse más tarde, ¿por qué nadie se atreve a hablar del aumento de la edad de jubilación de las mujeres? O sea, pueden haber algunos que piensen que no, que ya somos suficientemente castigadas con sueldos más bajos que ustedes los hombres y con otra serie de cosas, hacernos cargo de las labores del hogar, no de manera igualitaria, en fin, ya no voy a lanzar más discursos para que me lleguen trolls a través de las redes sociales, pero no crean. Pero ya, la pregunta es que ya teniendo esa carga, dicen algunos tenemos por qué subir la edad de jubilación, pero otros dicen sí, y lo he escuchado a ustedes decirlo, sí tiene que aumentar la edad de jubilación de las mujeres. ¿No será que no es popular nomás y por eso no lo plantean? Te voy a ser bien sincero, no es popular y nadie le quiere poner el cascabel al gato, ¿ya? Porque hoy en día las mujeres se jubilan 5 años antes, o sea, su pensión tiene que financiar con 5 años menos de trabajo, 5 años más de vida hasta los 65, y además lo que viven más que los hombres. Entonces, aquí hay dos opciones, una o se obliga a las mujeres o la otra se le pone incentivo a las mujeres. ¿O se nos da más solidaridad a nosotras que a ustedes? Bueno, y ahí justamente, y ahí yo quiero también ser justo, la propuesta del gobierno, tanto como la propuesta del gobierno como la propuesta del presidente Piñera, aquí lo que se busca primero es que la mujer que decida por voluntad seguir adelante va a tener beneficio y además se le va a dar mayor solidaridad justamente por los años cotizados. Yo creo que aquí hay que ser sumamente responsable y sumamente claro. Yo siempre he sido partidario de los incentivos correctos y lo que está haciendo el gobierno en este sentido a mí me parece que es darle justamente con la solución a un problema. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que decide retrasar en 5 años su jubilación va a ver que un 30 o un 40% adicional en jubilación va a ser una realidad. Pero además va a haber en este 5% que estamos hoy día trabajando un apoyo específico a las mujeres que va a implicar que de ese 2% que se va a cotizar, finalmente cuando el régimen esté funcionando, haya un porcentaje significativo que era en apoyo a las mujeres. Por lo tanto, si hay una sociedad, no, es que si hay una sociedad que efectivamente castiga, como bien dices tú, en que las mujeres tienen sueldos más bajos a trabajos similares, en que tienen más dificultades para entrar al mundo laboral, para capacitarse o para tener determinadas profesiones, porque es así, obviamente tiene que haber una compensación. Y la hay. Se acabó. Se me acabó el tiempo, lo siento. Diputados, muchas gracias por acompañarnos. En otra ocasión los invito a debatir temas de género, que es interesante, con mujeres también en el panel, porque desde el retorno a la democracia ambos han estado en gobierno. Les cuento que seguimos más o menos igual en representación parlamentaria, entre otras cosas. Que muchas gracias a ambos. Gracias. Y a ustedes sigan en compañía de CNN Chile. Ya viene, por supuesto, Agenda Económica y después nos reencontramos a las 9 de la noche junto a Daniel Matamala en CNN Prime. Nos vemos.